no son en realidad un esqueleto completo. Para que esa estructura se llame esqueleto debe estar reunida mediante unos tejidos conectivos, y el tejido conectivo se denominan articulaciones. Si necesitan revisar lo que estoy diciendo hoy de mejor forma que lo que empecé a hacerlo, lean el capítulo 2 del tomo 1 de las Sissos y Grossman. Ahí está generalidades de artrología y esto es un resumen de ese capítulo. No les aconsejo que estudien de esos resúmenes que hace el profesor, porque finalmente es un resumen y él toma lo que le gusta y descarta lo que no. Si ustedes de verdad quieren como aprenderse esto, tenerlos, lean ese capítulo. O el capítulo 2, el de generalidades de artrología de la Koenig y Liebig. Son versiones diferentes porque la Koenig es una versión alemana y la Sisson es una versión griega. Entonces van a tener términos a veces diferentes. Pero bueno que lo lean y la semana entrante me salgan con alguna duda, así que mejor. Entonces, ¿qué es una articulación? Es la unión de dos huesos, hueso cartílago o cartílagos entre sí, que es lo que está arriba a la izquierda en ese matacho. Venga, apaguemos la luz porque la no sabe la pantalla. Ya no tiempo para los que llegaron. Y el resto de día. Y los por supuesto, Chacón no vino. ¿Qué va a venir semejante Dios del trabajo? Las articulaciones unen las diferentes partes o los diferentes segmentos óseos, haciéndolos congruentes entre sí, permitiendo que trabajen como una unidad. Eso hacen las articulaciones. Y después de las generalidades, les voy a enviar un trabajo para que desarrollen estos malignos, un trabajo que se denomina articulaciones del miembro anterior o torácico. Y van a llegar a la de afuera. Y ese nos sirve para identificar las 7 articulaciones que tiene específicamente el miembro torácico. La escápula humeral o del hombro, la del codo, las 3 que hay en el carpo y las 3 que hay en el dedo. Esas articulaciones hay que describirlas. No tanto para anatomía, sino para su ejercicio clínico como veterinarios, porque la mayoría que están formando es para veterinarios y no para anatomistas. Y usted tiene que identificar por lo menos un dolor que hay en la articulación del hombro y va a hacer una función de la misma articulación y va a identificar por dónde va a introducir la aguja para sacar el líquido y mandarlo al examen. Como la utilidad de aprenderse estas cosas. Ese lo van a realizar para entregarlo de hoy en 8 como parte de los talleres que les voy a proponer que hagan en este curso. Debido a la baja calidad del examen que presentaron, solamente les voy a exigir un parcial y el resto de notas las vamos a sacar en forma de talleres y en forma de hacemos un quiz y el resto lo hacemos aquí en la práctica, a ver qué pronto que trabajaron, porque sí creo que pasaron, según hablaba con algunos de ustedes, como 6 personas nomás como de 28. Eso es una matazón, la cosa más bárbara. ¿Listos? Ahora, los medios de unión de esas piezas óseas, esos medios de unión se constituyen por tejido fibroso y por tejido cartilaginoso. El tejido fibroso lo van a encontrar principalmente en los huesos de la bóveda craneana, en los huesos de la calavera, en la parte superior, acá. Entonces, si tenemos un ejemplo como el parietal se une con los huesos que lo circundan. Entonces, el parietal derecho se une con el izquierdo a través de una sutura, que es el de tejido fibroso inicialmente y luego sinostosa, se cambia por tejido óseo. Esa sutura se llama sutura sagital. La sutura entre los parietales y los frontales se llama frontoparietal y esa sutura, el nombre en particular es sutura coronal. La sutura entre los parietales y el occipital, esa sutura se denomina sutura lamboidea, porque parece la letra lambda de los griegos, que es como una patica gallina, no con 3, sino solamente con 2 dedos, que es la que vendría acá. Sutura lamboidea o parieto occipital. Y la última sutura del parietal es la que se encuentra contra el hueso temporal y es una sutura que se denomina escamosa. Una sutura escamosa es cuando un hueso traslapa el borde del otro y lo describen también como una sutura en biselio, donde un hueso está debajo y el otro lo está cubriendo. Tanto que en animales muy jóvenes usted pasa las uñas de forma inversa, como cuando revisa si colocaron las tabletas en el baño, uno no lo hace así, sino cambia la uña y si ahí les dio
la uña choca. Aquí hace lo mismo, baja y va a tocar acá entre el parietal y el temporal, y esa es la sutura escamosa. Esos son ejemplos de suturas o uniones a través del tejido fibroso, pero también hay uniones a través del tejido cartilaginoso, como las que aparecen acá en la base del encéfalo. En la base del encéfalo, en la base de la calavera encontramos una bóveda, que es la bóveda craneana, y en ella se ubica el encéfalo, cerebro, cerebelo y tallo cerebral. La unión entre la porción basilar del occipital, esta, y el vacío esfenoides se lleva a cabo a través de cartílago, que se termina de osificar hasta alrededor de los 5 años de edad, y por eso ese tipo de unión se llama la sincondrosis esfeno-occipital. Y en humanos ustedes han oído que uno se cae, se pega en la cabeza y no se mata, porque los huesos absorben parte de la presión, como que uno vulgarmente diría escualiza, ya que están unidas esas dos porciones óseas por cartílago. El cartílago permite cierto desplazamiento que evita el daño al interior, al encéfalo. La otra sincondrosis que está acá es la sincondrosis, aquí más o menos en esta zona, que se llama la sincondrosis interesfenoidal. ¿Por qué se llama así? Porque se encuentra entre el vacío y el preesfenoides. Entonces fíjense que los medios de unión están claramente identificados, que se llevan a cabo a través del tejido fibroso y del tejido cartilaginoso. Esto tiene que tener un rol, sí, preciso. Ahí está. En la calavera ustedes encuentran una unión entre los huesos planos de la misma, que los llaman vulgarmente fontaneras. Es que yo no sé por qué no están vendiendo Coca-Cola. Sí, me lo esta cosa. El rol que trajo Pelino. ¿Por qué no trajo gata joven? Porque se me olvidó. Bueno, entre los huesos planos de la calavera, ustedes han visto que en los niños hay la idea de las mamás, de las señoras antiguas, que dicen que no le coloquen la mano acá a los niños que los ahogan, ¿cierto? Que los asfixian. Y es porque entre el frontal y los parietales está una estructura que se llama la fontanela anterior. Y entre los parietales y el occipital está otra estructura que se llama la fontanela posterior, ¿cierto? Las dos fontanelas, ¿cómo lo llaman vulgarmente las mamás? Lo llaman mollejas, ¿cierto? Y le dicen, no le coja la molleja ahí porque lo asfixia. Y uno, qué cuidado porque es la hermanita. Esas fontanelas son llevadas a cabo a través del tejido fibroso y permiten el crecimiento del encéfalo, y es normal que estén ahí. Si el niño naciera, o el fetico, el gatico, se nota mucho en gatos, en nuestras especies domésticas, tuviera las placas óseas completamente osificadas, el cerebro no se podría desarrollar y esa persona o ese animalito sufriría diferentes grados de atraso en el desarrollo cerebral, inclusive mortales. Por eso es que esos tejidos son transitorios. Cuando usted coloca dos huesos en permanente contacto, se sufre ese proceso y se llama sinostosis. Sobre él es que ustedes van a trabajar, por eso sí les van a pagar. A ustedes no les van a pagar por castrar un marrano, por castrar un perrito, bueno, un perro sí, por castrar un toro, porque eso lo hace cualquier mayordomo. Eso en las fincas y lo hacen mejor que los profesionales. Esos tipos en un trabajo de llano castran 50 bichos en un ratito. Y va con el verano y hace así, les copa y hacen y cuando lleva 3 minutos los tipos se burlan. Y abren, sacan, medio hacen así, casi que arrancan el testículo. Entonces, por cosas y en la práctica se lleva a cabo. En la zona de Honda y Dorada, tuerzan 2 veces, medio pasan la uña y arrancan. Y quedó. Y lo mismo en los cerdos se castran el primero al tercer día de nacidos ahora. Y usted hace las incisiones en el escroto, medio tuerce y arranca. Y se supone que entre más jóvenes el animalito menos sufre. Lógico, ustedes no van a hacer eso porque ustedes son profesionales y tienen que velar por el bienestar animal. Ya sí estoy de acuerdo que los animalitos no sufran y aplicarles anestésico antes y analgésicos después para que el animal se recupere un poquito mejor. Pero algo por lo que sí les van a pagar es por hacer ortopedia. Entonces, el tipo se llama Misael Ariza Barbosa Santander, 1988, y le está colgando la jaula a la señora y se cae de la barca. ¿Qué le pasó? Se fracturó acá el cúbito. Y en esa época la gente, y más atrás yo creo que sus abuelitos sí hacían eso,
el tipo no fue al médico, sino que fue donde el sobandero, el compadre, no sé qué, que él creía que era un nudo que le salió así. Se fracturó el cúbito y el cúbito soldó o no. Sí, suelda, siempre suelda, pero ¿cómo va a soldar? Le quedó como una pelota de tenis de verdad, acá en esta zona. Entonces crece de forma irregular y repara. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? Reducir la fractura, que es lo que han oído. Ustedes dejan los dos segmentos así, sí señores, van a empezar a crecer segmentos, pero el callo óseo va a ser completamente irregular y grande. Entonces usted lo que tiene que es reducir el tamaño de la fractura, que coapte mejor los dos extremos e inmovilizarlo para que pase eso. Toda la vida no digo que al principio lo colocaban con dos palitos. Se mira roles, incluso es una cosa, se fracturaban dos palitos y unos trapos. Después hacían una cosa que era con yeso, ¿se acuerdan? Que vendían yeso para fondear. En agua caliente uno lo ablandaba, colocaba algodón laminado dentro y después colocaba la banda de yeso y la moldeaba. ¿Y reparaba la fractura? Sí, porque siempre que usted coloque dos huesos en permanente contacto, van a crecer de un extremo hacia el otro para reparar. Y ese hueso que ven es el hueso sacro de un equino. ¿Dónde están las 5 vértebras? Que se van a soldar en unas vértebras que denominan falsas porque no tienen movimiento entre sí. Pero ¿qué pasaba cuando reparaban una fractura con ese yeso, con ese algodón laminado? ¿Nunca vieron eso? ¿Qué le pasaba al perrito? Entonces lo dejaban entre 6 y 8 semanas esperando que reparara, ¿cierto? ¿Qué pasaba al transcurso, al terminar las 8 semanas? Reparaba, ¿cierto? Pero ¿cómo estaban los tejidos blandos? Los músculos, los tendones, atrofiados. Se atrofian. Esa frase es permanente y siempre les da risa cada vez que la digo. Órgano que no se usa, se atrofia. Entonces, cuando incluyendo esos huesitos, entonces a las 6 o 8 semanas, esos músculos estaban débiles, disminuidos de tamaño, atrofiados, y los ligamentos también. Y el animal tocaba hacer una fisioterapia para recuperarse. Hoy día la gente que hace ortopedia, ellos trabajan y al día, a los 2 días y mucho, el animal ya está caminando. Y los tejidos blandos entonces no sufren ese proceso de atrofia o de reblandecimiento y reparan mucho mejor. Entonces colocan placas o colocan fijadores externos, no sé qué más estén haciendo. Clavos intramedulares, Bueno. esos implanes. Y los clavos intramedulares, pero en eso sí cometieron un error, eso es como un intermedio. Colocaban un clavo y decían, es que con ese clavo se rota, entonces metámosle 2. Entonces metían 2, no, en esa época. Entonces decían, ya no se rota, pero eso asegurémonos, metámosle 4. Y metían 4 clavos, no rotaba, pero ¿qué dañaban? La circulación medular. La arteria que ingresa por el orificio, el agujero nutricio que mide una rama proximal y distal, muchas veces la rompían. Y al pasar las 5 o 6 semanas, uno le tomaba una radiografía y decían, no ha reparado. Mire, la fractura sigue. ¿Por qué no reparó? Porque dañaron la irrigación. Y al dañar la irrigación, pues no llegan los nutrientes. Recordemos que cuando uno les explica, por ejemplo, esa circulación que sale del corazón, la arteria aorta que nace desde el ventrículo izquierdo y lleva oxígeno, uno generalmente la explica es como de forma didáctica. Y uno solamente dice que lleva oxígeno y que recoge CO2. Pero eso es un ejemplo. Cuando lleva oxígeno, lleva nutrientes. Agua, carbohidratos, lípidos, aminoácidos, vitaminas y minerales. Esos 6 llegan allá, la célula utiliza esos productos y produce unos desechos. Y si lo entiende así, entienden por qué necesita uno riñón. Pero si entienden solamente que la sangre lleva oxígeno y recoge CO2, uno dice, pero ¿a qué horas es que el riñón lo daña a uno? Cada célula, cuando usted le bota, digamos que usted la célula. Entonces yo le tiro comida, yo acá le boto carbohidratos, acá le boto lípidos, y donde dejé los marcadores ya los boté. Y acá le boto vitaminas y minerales, y ella me va a devolver eso reutilizado. Entonces me va el desecho de las proteínas, el desecho de los carbohidratos, de los lípidos y las vitaminas. Y eso se va por sangre, tiene que pasar por el hígado, por el pulmón y por el riñón para que se filtre. Mi mamá murió de esa cosa. Ella era diabética porque consumía productos no sanos, entre ellos alias Coca-Cola. Y al dañarle a uno eso, la diabetes daña la retina, le da una cosa que llaman el pie diabético, que las heridas no curan, y le daña el riñón. Los últimos 6 años fueron terribles, porque tenían que pasarla por una máquina de diálisis
limpiarle la sangre y volvérsela al cuerpo. Eso es terrible. Y era la cantidad de gente que hay en esas unidades. En Lima nada más eran 180 casos y tenían que rotarse las 24 horas para ocupar las máquinas de eso. Y entonces usted tiene un perrito que se le dañó el riñón por alguna infección, porque no lo hidrató y el animal. ¿Cuándo le daña el riñón, por ejemplo? Cuando el perro tiene diarrea, una diarrea por rotavirus, coronavirus y usted no lo hidrata. Cuando disminuye la presión, el riñón no es capaz de filtrar y se empieza a intoxicar a sí mismo y puede provocar una falla renal. Entonces, algo que deben hacer básico siempre que un animal llegue deshidratado es coger una vía e hidratar el animal para que haya suficiente presión y el riñón filtre. O si no es un problema de esos en una diarrea, se puede tirar el riñón. Y el animalito, entonces, ya creo que hay unidades renales acá en Bogotá. Y en esas unidades renales usted lleva a su perrito, ojalá no sea la misma tortura de mi mamá, pero le hacen una fístula que conecta la arteria y la vena acá en el brazo, tiene que andar así y filtrarle la sangre todo el día. Yo no sé por qué resulta hablando de eso y estamos hablando de huesos. Entonces estamos hablando de que hay una sinostosis que es cuando los dos superficies óseas están en permanente contacto, crecen la una a la otra y se para, ¿cierto? Porque llegué allá para contarle intimidades de vida. ¿Listos? Ahora, las articulaciones las vamos a clasificar según su forma y función en tres tipos. Unas que se llaman diartrosis, unas que se llaman ampliartrosis y las últimas se llaman sin artrosis. Las diartrosis también se pueden clasificar como articulaciones sinoviales porque tienen una cápsula sinovial y un líquido articular y son las que tienen gran cantidad de movimiento, por ejemplo la del codo, la del hombro, la de la muñeca, las interfalángicas, la de la cadera, la de la rodilla, la del corvejón, la del tarso y las de las falanges. Principalmente las que están en el esqueleto apendicular, tienen gran cantidad de movimiento y se llaman diartrosis o articulaciones sinoviales. Diartrosis o articulaciones sinoviales. Tienen gran cantidad de movimiento. Las ampliartrosis son articulaciones que su sinónimo es cartilaginosas. Y esas articulaciones tienen un movimiento limitado. Y como ven en la pantalla mientras estoy hablando, dice que las encontramos principalmente en el esqueleto axiloaxial alrededor de la columna vertebral. Y lo mismo que dice eso, dice que tiene movimientos pequeños. Entonces, entre vértebra y vértebra es que tiene unos movimientos pequeñitos, pero al sumar esos movimientos pequeñitos da grandes arcos. Y usted ve gimnastas que se tiran aquí y tocan el piso. Un arco supremamente grande a derecha, a izquierda, hacia dorsal y hacia ventral. Entonces son movimientos limitados, pero específicamente entre las unidades individuales, entre vértebras consecutivas, pero la sumatoria de las mismas permite movimientos amplios. Esa sí no me la sabía, pero desde que no haga ruido, déjese los mismos. Y el último son articulaciones que llaman sinartrosis, y el sinónimo son articulaciones fibrosas, como las que les dije que principalmente ocurrían entre los huesos planos y la calavera. Entonces ahí está explicado los tres. Claro, ¿cierto? ¿O no? ¿Quedó alguna duda? Ahora, las articulaciones diartrósicas, las primeras, las que tienen cápsula articular, tienen gran cantidad de movimiento y se caracterizan porque poseen unos elementos constantes, o sea que todas las articulaciones diartrósicas los poseen y tienen unos elementos inconstantes, que algunas los tienen y otras no. Entonces, ¿cuáles son? Están muy chiquiticos, ¿cierto? ¿Cómo lo aumento el tamaño? Ustedes tienen control más. Sí funcionó. Increíble. Entonces, en la diartrosis tenemos que siempre tienen cápsula articular y gran cantidad de movimiento. Hay unos elementos constantes. Yo me acuerdo por una mnemotecnia que es su caca. Entonces, su caca es superficie, cartílago y cápsula. Esos son los elementos constantes de una articulación diartrósica. Superficie articular, vamos a hacer el primer ejemplo, la articulación del hombro. ¿Cuáles son las dos superficies? Por la escápula, la cavidad glenoidea, y por el húmero, la cabeza del hombro. Esas son las superficies articulares. Esas dos superficies articulares están recubiertas por un cartílago. El cartílago no está irrigado y está pobremente inervado. Él obtiene los nutrientes del líquido sinovial y del tejido subcondral, el tejido que está asociado al periósteo, y de ahí obtiene los nutrientes.
En animales muy pesados, en animales que presentan degeneración de las articulaciones, usted ve como las mismas, los bordes lisos, generalmente en una radiografía, se pierden y se ve un borde como rugoso. Y al entrar en contacto las dos superficies rugosas que están debajo del cartílago, ellas sí tienen mucha irrigación y mucha inervación. ¿Quieren comprobar eso? Péguenle a su compañero en la espinilla. Péguenle una patada. Y la piel es la única estructura que está cubriendo el periósteo del hueso. Por eso es que nos duele tanto cuando nos pegan ahí, porque es un tejido muy inervado. Cuando se pierde ese cartílago articular, usted lo alcanza a ver en perritos muy viejos o en personas gordas y viejitas como yo. Entonces uno se va al puente de las 160, se baja en la Libertadora y se va a pasar al éxito. Suba esos 50 escalones. Y van a ver cómo este pobre sufre. Y no sufre tanto subiendo, sino bajando. Baje de la escalera al otro lado. ¿Y por qué duele? ¿Qué ha perdido este cliente? En los cóndilos del fémur y los cóndilos de la tibia son los mismos. ¿Qué no tengo? Cartílago articular. Y le dan a uno 200 remedios, le dicen que tome cartílago de tiburón, que tome ácido hialurónico, que tome traumel, que tome cualquier cantidad de cosas homeopáticas y alopáticas. Y les digo la verdad, nada de eso sirve. Por lo menos a mí no me ha servido. En este paciente todo eso ha fracasado. Y esa es la función del cartílago. Aislar las dos superficies, proteger y amortiguar. A su edad ustedes son invencibles, se pueden tirar de esa viga al piso, medio les duele y ya les pasó. Pero eso se va acumulando y cuando sean viejitos van a decir, bueno, vaya tírese una aquí y les duele, porque se ha perdido esa protección del cartílago. Los dos elementos óseos, las dos superficies, la cápsula articular, los reúnen. En ese caso, la articulación del hombro está reuniendo la cavidad glenoidea de la escápula con la cabeza del húmero, 2 centímetros proximal a la cavidad glenoidea y 2 centímetros distal. Y esa cápsula tiene una parte fibrosa externa, como creo que están leyendo allá en la imagen, y tiene una parte interna sinovial. La parte interna sinovial secreta o segrega ese líquido sinovial. No estoy seguro cómo se dice, ¿secreta o segrega? Segrega, ¿listos? Entonces segrega ese líquido sinovial. Y ese líquido sinovial es la Sison, que fue escrita hace más de 40 años, 1985, pongan, hay revisiones. En esa Sison dice que el líquido sinovial tiene una propiedad que a mayor temperatura tiene mayor viscosidad y permite el deslizamiento de las piezas óseas de las superficies sin desgaste. Y eso se lo han explicado a ustedes todos los profesores de educación física que les han dado clases hasta ahora. Y le dicen calienta. ¿Y para qué calienta? Para que ese líquido adquiera mayor viscosidad, se deslice sin daño. Pero a su edad, le repito, uno es imprudente y uno cree que es Superman. Y entonces ni calienta y se va a hacer pesas y dice al otro día, uy, es que ayer hice mucha sentadilla y me duelen las piernas. Y le preguntan, ¿calentó? Y dice, miren, ni se entera. ¿Calentó? Y dice, no calenté. Y con el tiempo entonces van a empezar a sufrir problemas en la cadera, en la rodilla o en la espalda, porque eso se ha perdido. Algunas hablando con un amigo que también es veterinario y dice que eso no es cierto lo que dice la Sison, porque la Sison dice que esa viscosidad no la ha alcanzado ningún producto humano fabricado por nosotros. Dice que ahorita hay unos aceites para los carros que llaman multígrados, que a mayor temperatura tienen mayor viscosidad y permiten más deslizamiento y protegen las estructuras óseas. Entonces hay que escribir en la Sison, actualmente hay aceites multígrados, pero es eso. Esos son los 3 elementos constantes y eso es lo que van a tener que completar. El 10.º punto de ese cuestionario dice complete las superficies articulares, hasta dónde va el cartílago, desde dónde a dónde va la cápsula articular para las articulaciones del brazo. Primero vamos a ver las del brazo y luego miraremos las de la pierna. Los elementos constantes de una articulación, inconstantes de una articulación diartrósica son los ligamentos. Y ahí tenemos que diferenciar 3 conceptos que no sé si ya lo hicimos. ¿Qué es un ligamento? ¿Qué es un tendón? ¿Y qué es una aponeurosis? ¿No lo hemos hecho? Con ustedes, ¿no? Entonces, ¿qué es un ligamento? Un ligamento es un ligamento es un tejido fibroso en forma de cordón que une un hueso con otro. Esos son los ligamentos. Por ejemplo, acá en la rodilla, los colaterales, el colateral lateral y el colateral medial, que están uniendo en ese caso el fémur con la tibia. Ligamento es un tejido fibroso en forma de cordón
que une un hueso con otro. Ligamento es un tejido fibroso en forma de cordón que une un hueso con otro. ¿Cómo lo diferenciamos de un tendón? ¿Qué es un tendón? Es un tejido fibroso en forma de cordón que une un músculo a un hueso. Y eso toda la vida lo han oído. ¿Se acuerdan cómo mataron a Aquiles? ¿Dónde le pegaron el flechazo? En el tendón de Aquiles. Y mire que es un tejido fibroso en forma de cordón que está uniendo los gemelos, que se llaman gastrocnemios, con el hueso calcáneo. Eso es un tendón. ¿Qué es un ligamento, joven? ¿Qué vas a ver que está mirando el celular y hablando? Entonces, un tendón, de repito, ya le vuelvo a preguntar, es un tejido fibroso en forma de cordón que une un hueso con otro. Un ligamento, ¿no? Espere, por poner la recañada ese joven, creo que lo dije mal. Ligamento, ¿quién me dice lo que anotaron? Tejido Es un tejido fibroso en forma de cordón que une un hueso con otro. que une un hueso con otro. Entonces sí lo dije mal. Un tendón es la diferencia. Es un tejido fibroso en forma de cordón que une un músculo a un hueso, como el tendón de Aquiles. Y cuando el tejido fibroso que está uniendo un músculo a un hueso no es en forma de cordón, sino es en forma de sábana, se llama una aponeurosis. Es un tejido fibroso en forma de lámina o de sábana o plano que une un músculo a un hueso. Sí, fue mejor escribirlo porque creo que me puse para regañar y no va a explicar. A ver, los jóvenes que están al fondo, ¿qué es un tendón? Está ahí frente a la chucha de ustedes, ¿sí? Es un tejido fibroso en forma de cordón. ¿Qué le pregunté? ¿Ligamento o tendón? Tendón. ¿Que une qué? El tendón. Un músculo a hueso. Cuando tengan esa duda, pues tóquense acá, miren. Tendón de Aquiles está uniendo los gastrocnemios con el calcáneo. Une un músculo con un hueso. Los ligamentos son en forma de cordón planos o redondeados que están uniendo dos huesos entre sí. Y una aponeurosis es un tejido fibroso en forma de lámina que une un músculo a un hueso. Íbamos en ligamentos y estábamos diciendo que los ligamentos son elementos inconstantes. ¿Por qué? Porque algunas articulaciones los tienen y otras no. Entonces los ligamentos, por ejemplo en la articulación del hombro, no están. ¿Qué une la escápula con el húmero? Lo unen los tendones de tres músculos. Y los tres músculos son los que están en las fosas. ¿Qué músculo se origina en esta fosa? ¿Qué fosa es esta? Supraespinosa. Esta que está acá, infraespinosa. Y esta que está acá, subescapular. ¿Cómo se une? Unen ustedes. Esa cosa, esos tres tendones es lo que llaman el manguito rotatorio. Y a veces esos tendones se rompen, tienen que recuperarlos. Desde la fosa supraespinosa va el músculo del mismo nombre y por eso esta parte distal del borde craneal está cóncavo, porque por acá pasan dos tendones, el supraespinoso, al tubérculo mayor y al tubérculo menor. Ahí lo fijaron, a la parte craneal del tubérculo mayor y menor. La fosa infraespinosa se inserta en la parte caudal del tubérculo mayor y el subescapular en la parte caudal del tubérculo menor. O sea que miren que son 4 tendones y se reúnen esos 4 tendones en una cápsula. Y cuando lo describen, por ejemplo, en perros, lo llaman cintas glenohumerales, porque están uniendo la cavidad glenoidal de esos 4 tendones con la cabeza del húmero. Pero fíjense que no son ligamentos, porque el ligamento une hueso con hueso, y ahí está fijando la articulación del hombro a través de tendones, las proyecciones de estos músculos que se fijan en el húmero, y esos son los que llaman el manguito rotatorio, que a uno se le rompen esos tendones y tiene que recuperarlos, porque son frágiles. De todas formas, con la falta de movimiento, esos tendones se van atrofiando. ¿Cuándo a usted le pasa eso? Cuando usted hace pesas, seguido hace con fuerza y para. Se dedicó a jugar basquetbol, a mirar televisión, a hacer otras actividades y el músculo, órgano que no se usa,
se atrofia y esas cintas glenomerales se van a atrofiar y usted imprudentemente cree que tiene la misma fuerza de hace 5 o 10 años y va a coger una caja sin estar entrenado y ahí es cuando se le rompen los tendones del manguito rotatorio y resulta con dolor así, ya no puedo hacer nada porque no me duele. Claro, igual atrofiar los músculos. Tiene que recuperarlos como cualquier músculo y hacer actividad física para coger fuerza. Y eso es lo que pasa ahí. Entonces fíjense que los ligamentos no son constantes, en la articulación del hombro no están, pero una articulación que está llena de ligamentos es la de la rodilla. Entonces tiene ligamentos colateral, lateral, colateral medial, tiene internamente unos ligamentos que se llaman cruzados, ¿se acuerdan? Cruzado anterior, cruzado craneal, cruzado posterior, y hay unos ligamentos que fijan los meniscos en la rodilla. ¿Qué son los meniscos? Unas estructuras en forma, dice Silo Negrosman, como de gajo de mandarina. O sea, tienen como unas punticas dirigidas hacia el centro y permiten que allí se fijen los cóndilos del fémur sobre esas sillas de montar caballo que se llaman los cóndilos de la tibia. ¿Listo? Y esos son ligamentos que son intraarticulares. Entonces, fíjense en esa articulación, la de la rodilla, que hay unos ligamentos intraarticulares, por ejemplo los cruzados, y hay unos ligamentos periarticulares o extraarticulares o extracapsulares, depende del autor, que están por fuera de la médula. Pero entonces ya vimos que no son constantes, no todas las articulaciones tienen eso. Los meniscos y discos articulares. Acabamos de explicar que los meniscos son unas estructuras en forma de C, hundidos por superior y por inferior, o sea, cóncavos, para permitir la coaptación, que las dos estructuras como que, ¿cómo se dice? No solo coaptar, se llama que sean congruentes y que no se luxen fácilmente. Calcula una rodilla sin meniscos. Los cóndilos del fémur, ¿se acuerdan cómo eran? Eran totalmente convexos. Y los cóndilos de la tibia, ¿se acuerdan que son planos en forma de silla de montar caballo? Cualquier impacto se luxaría muy fácil esa articulación o se traduciría en daño a los ligamentos que están alrededor. Una función de los meniscos es disminuir ese impacto y absorberlo. Pero en la columna vertebral hay unas estructuras más grandes que se denominan discos articulares. Por eso ahí el título debería ser discos o meniscos articulares. Y esos discos articulares se encuentran en medio de dos vértebras consecutivas, entre la cabeza de la vértebra posterior y el cuerpo de la vértebra anterior. Y tienen un anillo. Tiene un anillo fibroso. Ya estoy cuchillo. Un anillo fibroso y tienen un núcleo pulposo. Y ese núcleo pulposo está lleno de líquido que absorbe el impacto. Eso no fue que los de Nike y Adidas se inventaron las cámaras de aire, sino que entre vértebra y vértebra, cuando hay un impacto vertical, ese núcleo pulposo desplaza la presión hacia los lados y la absorbe, como que se apachurra, igual que las cámaras de aire que tienen los tenis, pero acá es con líquido. ¿Qué puede pasar cuando el animal es impactado muy fuertemente? Lo coge una moto o lo patea alguien. En algunos casos hay una extrusión del disco y en algunos casos el núcleo se rompe. Cuando el núcleo se rompe, algo así como cuando usted coge un barro, mira así, y sale algo por el espejo. Entonces el núcleo pulposo a veces se rompe y con gran fuerza impacta la médula espinal. Y al impactarla le provoca una debilidad de esa médula, una disminución de la transmisión del impulso nervioso de ahí hacia posterior, y eso se llama paresia, una debilidad. Pero sí, lo que se desplaza es todo el disco intervertebral, incluyendo el anillo fibroso. Eso puede romper la médula espinal y eso va a provocar una plegia. Entonces, de aquí en adelante, la terminación plégica es ¿qué es? ¿Estoy hablando muy rápido o hacemos una pausa para hacer un momentito? ¿Sí? No. Entonces se llama plegia, significa parálisis. Y paresia significa debilidad. Y hay muchos casos. Entonces, si es de la parte posterior, va a haber una paraparesia, que es diferente a una paraplegia. ¿Cuándo hay una paraplegia? Cuando se paraliza de un segmento de la médula espinal hacia inferior en nosotros y hacia caudal en los animales. Y hay paraparesias muy
como muy características. No sé la razón en este momento, averigüen ustedes y me cuentan. Cuando el animal es parasitado por la garrapata marrón del perro, ella se transmite una cosa que se llama la Ehrlichia canis. Y la Ehrlichia canis afecta a los glóbulos rojos, los destruye, le provoca anemia, pero también le provoca hemoptisis, le provoca hemorragia en algunos sitios, conjuntivitis. Y un signo característico es que provoca paraparesia. Sobre todo perros de gran tamaño les provoca debilidad del tren posterior y a veces usted se mata buscando el diagnóstico y buscando por qué, si fue que el animal lo patearon, sufrió un trauma y eso, y muchas veces causado por el hemoparásito, pero no sé la causa exacta. Busquémosla para de hoy en ocho. No, venga, ahora hacen el concilio, ¿cómo se llama? Cuando la consulta, la interconsulta, ¿verdad? Entonces, venga, ¿dónde más van a dar ese término? Hemi significa la mitad. En la garganta de los caballos a veces se paraliza la cuerda vocal izquierda y eso lo llaman hemiplegia laringe. Entonces queda otro ejemplo. No hay hemiparesia laringe, no hay debilidad de la. Por ejemplo aquí, si estoy hablando mal, sería una hemiparesia o una paresia bilateral de las cuerdas vocales por gripa. ¿Sí quedó claro los dos términos, cierto? ¿Qué es plegia? Parecia debilidad. Y otra vez no sé por qué. Porque estaba hablando de los discos intervertebrales. Esos discos intervertebrales se pueden dañar o se pueden romper o pueden simplemente expulsar el núcleo pulposo y impacta la médula espinal y provoca traumas de esa posterior. Y el otro elemento inconstante que estamos viendo ahí es uno que se llama cartílago marginal. ¿Dónde hay cartílago marginal? Principalmente aquí en el acetábulo, en la cavidad acetabular o cotiloide, y amplía esa cavidad. Entonces, si lo vieran en un organismo recién muerto en un cadáver, ustedes verían que ese cartílago, esta es la cavidad cotiloide o acetabular, ese cartílago es más delgado en el centro y en la periferia se vuelve amplio y abraza la cabeza del fémur. Evita que el animal se luxe y por eso es mucho más segura la articulación coxofemoral que la articulación del hombro, la escápula humeral. Si ustedes derriban un caballo, yo creo que lo he dicho 200 veces, nunca le muevan la articulación del hombro porque la pueden luxar. No hay cartílago marginal y no hay quien evite que la cabeza del húmero se deslice y pierda contacto con la cavidad glanoide de la escápula. Por eso cuando ustedes derriban un caballo, ¿saben esto qué le hacen? ¿Cómo derriba usted un caballo? Hágale, ¿cómo? Así. De la cola y la cabeza. Si hubiera alguien acá de Yopal, diría que usted pasa una doble lazada, ¿sí o no? Por detrás de los posteriores lo achica, que quede el animal acá, y alguien lo tiene allá y lo empujan. Y le das un pulporrazo al animal y el animal cae al piso. No es lo más recomendable, pero allá lo hacen. Esto así no se mate diciendo. ¿Cómo lo hacen acá? Acá utilizan una doble lazada acá en el cuello y hacen el nudo moreno. Todos saben hacer el nudo moreno, ¿cierto? ¿Ustedes sí? No, no lo sabían hacer. ¿Ustedes saben hacer el nudo moreno? Sí. Un cordón de zapato. El que no se sepa hacer esto no entra hasta que se sepa los siguientes 4 nudos. Primero, y es en serio, mira, ya quedó grabado. Nudo del payaso. Pongan las manos. Pongan las manos. Mira, ahí te voy a subir. Ya la cama. No mentira. El marranito para castrarlo. El marranito para castrarlo. Así se le hace. Otra vez, mírenlo. Usted va a castrar un marrano chiquito y lo coge así, miren. Nudo del payaso. Este para adentro, este para afuera. ¿Listos? Por acá coge el otro y por acá, contrarios. Y le quedó. Entonces por acá mete las paticas del marrano, lo aprieta, lo cuelga y hace la incisión con el bisturí y lo castra. Literalmente este es muy básico. Con este también los que no saben amarrar muy bien, enchivan un toro para castrarlo. Entonces estos adelante y las dos manitos. Y después le mete el seguro, le hace un candado. Y allá hace otro payaso para las manos y une patas con manos y lo enchiva. No les gusta mucho a los prácticos, a los que ganadean, pero funciona si usted no sabe más con eso. ¿Cómo es que dice?
a no agarrar ni mujer la cola. Entonces, nudo el payaso, por tercera y última vez. Fuera de chiste, hagámosla. Hagamos esta, a la entrada. El que no se la sepa no entra. ¿Listos? Primero. Segundo, nudo de moreno, ¿no? Entonces ponga la mano y haga así. Entonces vamos a amarrar este caballo. Lo vamos a hacer así, le pasamos acá y necesitamos hacer un nudo que no se corra, porque si el nudo se corre lo ahorcamos. Entonces viene el cortico sobre el largo y entra. ¿Listos? Viene acá y ya nos quedó el huequito, mírenlo. Se viene por detrás y entra. Y le hacemos soltadera, mírenlo. Y ahí quedó y usted, haga fuerza hacia usted. Mire que el animal puede corcovear lo que quiera, pero el nudo no lo va a ahorcar. Y para eso necesitan saber es el segundo nudo. Entonces van dos nudos, ¿no? Moreno, no, va moreno y payaso. Pero el moreno también lo pueden hacer así. Entonces lo hace aquí sueltico. ¿Listos? Hicieron esa cosita, este delante del otro. Me confundí, yo me gusté. Y ahora sí, una niña del semestre pasado tenía una mnemotecnia muy bárbara. Decía por detrás, le da la vuelta y por delante. Pero bueno, hay gente allá. Y mire que ahí queda. Ahí quedó nuevamente el nudo moreno. El tercer nudo que usted debe saber hacer, con esos 4 nudos se bandea, es la mugre cadeneta. Entonces usted va a hacer la cadeneta para maniar una vaca. ¿Cuándo las va a maniar? Cuando las va a ordeñar. No todas las vacas son como acá en clima frío, que son unas ovejas. Si usted las coge y las ordeña y la vaca, vaya y coja una bicha en un corral allá en Monterrey o en Yopal, verá que esas bichas le pegan, entonces maniela. Entonces usted hace esto, dobla esta. De pronto hay un profesor mejor para esto. Ya el lado corto y el lado largo. Yo no sé así, pero lo mete aquí al otro lado la patica y mete una y jala la otra. La que jaló, la mete en el huequito y jala la otra. Esta no la suelta. Vuelve a hacer así y mire lo que ya le quedó la cadeneta. Y cuando suelta, le queda acá. ¿Listos? 3, cadeneta. Y el último, por favor, no lo utilicen. Se llama nudo del arcado. Entonces, viene acá. Para llevar garrafones, para coger botellas, cosas pesadas, las coge de la cabeza. Entonces, hace esa Z. ¿Sí la vieron? Sí. Yo hace rato no hago nudos, se nota. Solo veo Netflix. Entonces viene acá y acá. Sus papás les juro que les enseñan. Si no saben, vaya y díganle a su papá. Y le juro que los señores de hace 30, 40 años sí saben hacer estos nudos. Y le dicen, no, pero es que su merced es muy inútil. Así me decía mi mamá cuando la que me vino a enseñar esto no fue en la universidad, fue mi mamá. Y entonces viene acá y mire lo que quedó, lo más bonito. O coge una botella, coge una garrafa y aprieta acá, mire, y la lleva. Y acá la carga aquí, se echa al hombro, se lleva la barbita. O a la cama. Hagamos ese compromiso, saquemos una nota de esto. En 8 días, el que no sepa hacer ese nudo, Por lo menos uno. no entra. Por lo menos uno. Los 4 nudos. Los 4. Entonces, los 4 nudos, ¿cómo se llaman? Fernando. ¿Cómo se llaman los 4 nudos? La tengo que practicar los nudos en la calle. Es más de una. Creo que no soy como marranero o de. ¿Cuál es el otro nombre? Ahorcado y cadeneta. Eso nos lleva. La niña del gimnasio es que habla hasta por los codos. Eso nos lleva a plantearnos nuevamente, ya que hay coro, porque daba tristeza esta mañana, había como 10 personas, volvían a mirar que ahora sí están los 30. Mira, hasta la mesa de los cuerpos está llena. Allá, o sea, la mesa del fondo. Y antes volví a mirar, sería uno solo. Necesito que me hagan una propuesta ya de las notas, de este corte, para cumplirlo. Entonces vamos a borrar, permítame borro y ya le no tiene que ser una. Por ejemplo, usted puede hacer una propuesta, usted puede hacer otra. ¿Listo? Ahora, ya mostramos los elementos constantes y los inconstantes. Ahora vamos
vamos a mostrar dónde, cómo pasa la página ahora. Por menos. Panémosla, ya. Ahora sí la tendencia los cambios. Las diartrosis tienen los movimientos articulares particulares y esos movimientos básicamente están descritos ahí. ¿Cuáles son? Cuando desliza una superficie plana sobre la otra, a eso lo denominan una diartrosis artroidea. ¿Dónde hay esa diartrosis artroidea? La intervertebral interarticular, que es la articulación entre dos vértebras concentrivas entre sus apófisis articulares. Esa articulación se llama intervertebral intervertebral. Y como las superficies articulares craneales son planas, al igual que las superficies o apófisis articulares caudales lo son, pues en ellas el único movimiento posible es de deslizamiento. Y eso permite arcos amplios en la parte superior de las vértebras, no en el cuerpo. Diartrosis artroidea, deslizamiento. Hay unos movimientos que se denominan angulares, cuando disminuye el ángulo de la articulación y cuando aumenta el ángulo de la articulación. Cuando disminuye el ángulo interno de la articulación, a eso se le llama flexión. Y cuando aumenta el ángulo de la articulación, eso se llama extensión. ¿Listos? ¿Qué es flexión? ¿Qué será que les pregunta a uno que cuando no saben bien para qué estudian rezando? ¿Qué es flexión? Lean. Cuando disminuye el ángulo interno de la articulación. ¿Listos? Y cuando aumenta el ángulo, extensión. Ahora, hay unas flexiones de la columna vertebral que tienen unos nombres particulares. En miquitos y en aves los vamos a encontrar en veterinaria, pero la cifosis, la jiba, se encuentra más en la especie humana. Esa flexión dorsal de columna. Cuando la señora preguntó cosme, se agarra todo el día cosiendo, desarrolla una jiba, una flexión dorsal de columna que se llama cifosis. Y a veces la escriben como está ahí con C, o a veces la escriben con X. La niña que está al fondo, ¿qué es cifosis? La acabamos de explicar. ¿Qué es cifosis? Pues que van a saber que estaban mirando los técnicos, la pasando por la puerta. Entonces, cifosis es flexión dorsal de columna, la que llaman jiba. La que van a ver ahí, y que ustedes van a utilizar en todas las ferias, es una que se llama lordosis, que también se llaman pandos o ensillados. Esos son nombres vulgares. Y con eso ustedes van a descartar en prepista animales que van a ingresar a la misma. En una yegua, por ejemplo, usted mide desde la cruz hasta la tuberosidad sacra, que ya saben cuál es, y trazan una línea, utilizan una regla. Si en el centro hay más de 8 centímetros de hundimiento, usted considera que esa yegua es panda o ensillada. ¿Por qué les digo que yeguas? Porque las yeguas en las sucesivas gestaciones, el peso del feto y de los líquidos van a hacer presión de la columna y van a hundirla. Todas las yeguas van a ser pandas o ensilladas ligeramente. Pero entonces, si es de más de 8 centímetros, ustedes los descartan, los descalifican en la prepista y no los dejan ingresar. Les sugiero que vayan a Fedequinas y se compren el reglamento de ferias. Y eso ni siquiera lo compran, es una cosa negrita chiquitica acá, como de 20 por 15. Se lo regalan, porque ustedes son los que van a hacer las prepistas en Agroexpo. Los de acá y los de Uniclandia los mandan a hacer prepistas y a veces no saben ni los colores. Entonces le dicen color del animal, amarillo. Bien, en caballo entonces hay toro, hay alazán, hay castaño, hay rubicanos, hay calzados, hay que tienen listón, eso léanselo, no sean malitos, y ese reglamento se lo regalan. ¿Algunos de ustedes saben dónde queda Fedequinas acá en Bogotá? Averigüen y me dicen y vamos. Nos echamos una póker. Y compramos el reglamento. Compren el reglamento, fuera existen. Lo mismo busquen el reglamento de las asociaciones de Holstein, Normando, Cimental, porque ustedes de verdad van a hacer esas premistas. Y si no se saben eso y lo leen, no hay más lugar. Ahora, la extensión o la flexión lateral de columna, miren que la tiene un ejemplar en este salón. Y la va a tener, por ejemplo, quédese quieto. No es por joderlo, pero usted está dando papaya. El joven que está allá, ¿cómo se llama usted? Manuel Quintero. Eso, viene ahí, eso. No, déjenla. Es que era para el ejemplo. Y entonces yo aquí pongo, por ejemplo, ella, la mona, no sé cómo es el nombre.
María Camila. María José. Bueno, María José, eso, yo no le paro bolas a eso. Eso es una ventaja para ustedes, yo no califico por nombre. Yo ni sé cómo se llama. Ella, como está sentada, mire, la pierna derecha la tiene encogida, flexionada, la pierna derecha estirada y tiene la columna así. ¿Eso qué le va a generar con el tiempo? Esa cosa que se llama flexión lateral de columna, que es escoliosis. ¿Sabe quién tiene la columna torcida? Este pecho. Miren, el hombro izquierdo, miren dónde está. Y miren el hombro derecho dónde está. Rondongo y acá castran los marranos. Los marranos grandes los castran entre 4 estacas en esos pueblos. Sin anestesia, eso no es por bienestar, sino que por grande clavan 4 estacas en el piso y uno gira el marrano, lo mete en esa caja que hizo y cada patica una estaca. Sale uno derecho a trabajar atrás. Y el animalito entonces uno le abre el escroto, le tuerce los testículos a duras penas le cabían en la mano, los tuerce y los quita. Y cuando acabamos le dijeron, ¿me regalan una fuercita? Y la fuercita fue que me agaché mal y cuando me estiré me dio un corrientazo como el que le pegan una acá en el codo, pero acá. Y tengo una vértebra a la derecha, una normal, 2 a la izquierda y una a la derecha. Y tengo prohibido montar en moto y montar en caballo, porque si no un día en ese centro por esa llave, buenos días muchachos. llegué motorizado, tengo la columna vuelta a nada. Y eso se llama escoliosis, flexión lateral de columna. De toda esa paja, porque yo lo hago como para que le paren bolas, ¿cómo se llama esta? Cifosis ogiva. Esta, en un caballo o en una vaca. Lordosis. Y eso se llama coloquialmente pandos o ensillados. Los nombres coloquiales tienen que sabérselos, porque usted no puede pretender que un señor en una vereda de un pueblo sepa que eso es lordosis. Pero si el tipo le va a decir, no, usted tiene una yegua en su espalda, o la tengo ensillada y eso, usted ya sabe que eso es lo mismo que lordosis. Y flexión lateral de columna. ¿Y por qué le digo que usted va a tener eso? Porque usted se sienta mal como yo, entonces uno se sentaba así como ti, y los ligamentos que van a los lados se van volviendo laxos. Y el día que le toque hacer una fuerza grande, o se corre el disco, o se corre la vértebra, y el dolor es más de 20 días en una cama botado, tomando pelo sin cama. ¿Por 20 días? Ahora, ahí están. Ahora, movimientos de una articulación diartrósica. Cuando la articulación solamente puede realizar flexión y extensión y no movimientos laterales, decimos que es una articulación en gínglimo o en bisagra. Como está escrito ahí, G-I-N-G-L-I, M-O, gínglimo. Y generalmente, ¿dónde está esa articulación de gínglimo? En los dedos. Miren que los dedos hacen solamente flexión y extensión, movimientos laterales no hacen, esta sí, pero estas interfalángicas no se mueven para los lados. Y en un caballo es muy importante eso. Calcule que haya 700 kilos de peso, como el caballo de usted, y que el caballo va corriendo, y haya un movimiento ligeramente lateral, le pasa lo que a uno. En nuestros tobillos hay movimientos laterales, y se va uno para allá y se mata a uno. 700 kilos en una carrera de esas, 60 kilómetros por hora, se mata. Entonces, esas articulaciones se llaman gíngilos, principalmente las interfalángicas. ¿Qué es rotación? Cuando un hueso gira alrededor de su propio eje. Esto es rotación. Esto es rotación entre el atlas y el axis. Esto es rotación, más limitada la de la pierna, más amplia la del brazo, la del hombro, y la de la cabeza si es muy amplia. Esa es la diartrosis trocoide. Una diartrosis trocoide es cuando hay rotación. Esta que está acá. Escríbanlo porque ahí no aparece. Diartrosis trocoide. Cuando una articulación puede realizar la rotación. Entonces, sin mirar a nadie, para que no crea suspicacias, entonces le dicen, camine mamita para el motel. Entonces usted hace rotación a la parcial, la articulación no, y gira. ¿Sí o no? Eso es rotación. Un hueso gira alrededor de su propio eje. ¿Listos? Segundo, pasémonos a la que está abajo. Circunducción, que es la que se parece. Esto es rotación. Esto es circunducción. Circunducción, la extremidad dibuja un cono a partir de un punto focal. Dibuja un cono a partir de un punto focal. Acá no la hace, pero dibuja un cono a partir de un punto focal. Dibuja un cono a partir de un punto focal. Eso es circunducción. ¿Listos? Tercera, aducción. Aducción, mire que se escribe igual que adentro. Al principio fue un karma para mí aprender eso. Pero cuando está aquí, a atención, a discreción,
Cuando le dicen firmes, eso es aducción. Cuando se acerca al centro. Y abducción, abducir es sacar, alejar del eje. Entonces, hasta unos años hacia la derecha, pero ya está un poquito. Entonces, abducción, abducción. Esto es abducir. Y esto, aducir. En humanos, ustedes oyen que el tipo se desgarró el aductor, ¿cierto? ¿Dónde estará el aductor? El que hace el movimiento hacia el medial o el lateral. El medial, sobre todo porque en el fútbol uno patea con esto. ¿Se ha visto? Patearon aquí. Entonces el aductor está acá y es cuando se lo descarga. Eso es aducir el aductor adentro. La que es sin aire. Y los perros tienen un músculo, solamente los perros, que le permite hacer esto. ¿Cómo se llamará el músculo? ¿Qué movimiento es este? Abductor crural caudal. Ese músculo está profundo al bíceps femoral en los perros y le permite abducir la pierna. Abductor crural y está atrás. Abductor crural caudal. Y rotación. Rotación. Circundición. Circunducción. Aducción. Abducción. Abducir siempre será sacar. Les voy a decir el mismo término, pero en otros contextos. Digamos que allá llega un ovni, un platillo volador, y allá está un tipo, un aseador, y coge un rayo y lo manda y lo chupa. Abdujeron a un cristiano. Te lo juro. ¿No han oído eso en ese programa History Channel que habla de un solo extraterrestre? Dice que en el desierto de Atacama de Chile abdujeron 20 personas. O en los Simpsons, ¿te acuerdas que un rayo trata de abducir? Se lleva a Bart, se lleva a Lisa y con Homero, no lo pudo abducir. Cuando entiendan, por lo menos en el ojo hay un músculo que es el recto lateral. Y el recto lateral lo que hace es esto, se contrae y dice, uy, miren que Gloria trajo mi falda. El recto lateral se contrae. ¿Y quién lo inerva? Un par craneal que se llama nervio abductor, abducens. El sexto par craneal que abduce el ojo, lo saca. Los gatos quedan vistos cuando la gata los ataca. Porque el penecito del gato entra normal, pero tiene unas estípulas. Y cuando sale, rasga la vulva y la vagina. Y la gata se le tira envenenada. Pues, imagínense que le rasgaran la vulva. Imagínense, entonces va y lo ataca. Y la gata realmente le pega con la garra, lo araña y le daña el recto lateral. Entonces el gatito queda visto hacia el centro. Le daña el recto lateral o el nervio abducens, el motor ocular externo. Abducir después de toda esa paja es sacar, alejar del plano medio. Y aducir, acercar al plano medio. Gira sobre su propio eje, dibuja un cono a partir de un punto focal sin instrucción. Y nos falta pronación y supinación. Esto es pronación, cuando el dorso mira hacia arriba. Ustedes le van a decir, coloque el paciente en decúbito prono y en la espalda, la espina dorsal arriba. O le dicen, coloque al paciente en decúbito supino, la superficie palmar y la superficie ventral hacia arriba. Esos en decúbito son prono y supino. En las extremidades, pronación es la extremidad gira de manera que el dorso mira hacia arriba. Y supinación, la extremidad gira de tal forma que la superficie palmar o plantar mira hacia arriba. Eso es pronación y supinación. ¿Listos? ¿Chico claro? ¿O no? ¿O repito? Como el caballo y la vaca tienen unido radio y cúbito, ellos no pueden hacer ni pronación ni supinación. El gatico es el que mejor hace eso, porque tiene separado cúbito y radio, pero él a duras penas hace 3/4 de supinación. Y con eso le basta, y usted ve que los gatos abren las puertas con mucha facilidad, pero ponga un perro. Un perro hace por ahí 1/4 de supinación, o sea, hace un tris y ese perro parénicos para aprender. Le cuesta mucho porque tiene menos giro acá. ¿Listos? Este movimiento, María José. Pronación, el dorso mira hacia arriba. Supinación, la superficie palmar mira hacia arriba. Y cuando estén en anatomía 2 con el profesor que sea, ojalá con el doctor de Alonso conmigo. Entonces, el semestre entrante, ¿dónde quedarán los pronadores? ¿En medial o en lateral?
hay dos pronadores, cuadrado y pronador redondo. ¿Dónde los encuentra? ¿En medial o en lateral? Necesitan hacer esto. ¿Dónde estarán? En medial, porque, o sea, necesitan girar. Entonces, para que haga el giro, usted pone la cuerda acá. Entonces, hace así. Cuando se contrae el músculo, los pronadores están en medial y el supinador está en lateral. Y eso le ahorra mucha memoria porque le dicen, a ver, uy, ¿qué pronador redondo? Usted ya sabe que está acá y que está aquí en la articulación, pronador redondo. Y entre radio y ruido hay uno que se llama pronador cuadrado. Siempre por medial. ¿Para que hagan esto? Para que hagan el cauchillo. Si quiere hacer la supinación, pues coloca el músculo acá y contrae y hace eso. ¿Listos? ¿Cierto? Ahora no te los voy a poner en la calle y de la guarda. ¿Qué pronación? Un chiste fuera de contexto. Quedaron claros todos los movimientos, ¿cierto? Se la voy a montar a la misma niña de siempre. ¿Qué es flexión? ¿Qué es flexión? Generalmente cuando no saben qué hacen en el quiz, le hacen una mano así y una flecha así. Pero juro, el último joven que está allá en Capotica, ¿qué es flexión? Disminuye el ángulo de la articulación. Y extensión. Aumenta el ángulo interno de la articulación. Pronación. Así están leyendo. Recuerden que estoy explicando. Así es lo leando lo que anotaron. ¿Qué es pronación? Así, la superficie dorsal hacia arriba. Gira la extremidad de forma que el dorso queda hacia arriba. Y supinación. La superficie palmar queda hacia arriba. O la superficie ventral. Por ejemplo, usted encuentra animales muertos por carbón bacteriano, por carbón sintético. Esos animales mueren entre 8 y 12 horas. Usted puede ir por la noche al potrero, las veo pasando, y al día siguiente los animales están en el culto supino, en posición vaca muerta. Porque los animales murieron muy rápido y empiezan con sangre por los orificios corporales. Es una enfermedad terrible y ustedes tienen que curarse. ¿Qué tienen que hacer ustedes? No es la materia, pero ¿qué tienen que hacer cuando encuentran un animal muerto por carbón? Bacteriano o sintomático. Lo primero, lo más importante, ¿quién es? Usted. No las vacas, sería lo más importante, pero usted, tiene que curarse usted. No toquen eso, porque esos son bacterias, clostridio o acilos antraces. Siempre con guantes. Y entierren esos bichos, que los entierren lo más profundo posible. Les echa gasolina y un fósforo. Los queman y después de eso encala el sitio. Lo llena con cal viva, lo entierra y le mete piedras. Porque esas bichas se esporulan. Con el tiempo pasan de forma vegetativa, sobreviven y aún con candela y es muy difícil de matar. Y van las esporas, llegan a la superficie, pasan a los pastos, pasan nuevas vacas a ese sitio y se contaminan y siguen muriéndose animales. Lo más importante es que cuando encuentra un animal muerto así de velocidad es que usted no le pase nada. Los animales se reponen, pero usted no. ¿Listo? Ahí quedó. Flexión, extensión. Cuando una articulación es capaz de realizar todos los movimientos arriba mencionados, entonces flexión, extensión, rotación, miren que estamos en el hombro, circunducción, rotación, abducción, aducción y pronación desde acá y supinación, esa articulación la llaman enartrosis. Una enartrosis es cuando la articulación es capaz de ejecutar todos los movimientos arriba mencionados. Ahora, que una vaca sea capaz de realizar la circunducción no quiere decir que sea normal que la vaca vaya por el potrero así. ¿Sí me va a entender? Es normal que usted ejecute ese movimiento, pero eso puede que haya alfalfa o haya orégano o haya otra matica dentro del potrero y el animal ya está poniendo el como chacón. ¿Qué es una sinartrosis? Y con esto salimos a descansar. Una sinartrosis es una articulación fibrosa que tiene un movimiento muy limitado. Y los ejemplos básicos que están ahí es la sutura. ¿Qué es la sutura?
la unión a través del tejido fibroso de algunos órganos, de algunos huesos planos de la calavera, como las suturas que les nombré hace un rato del parietal, la sutura armónica de los nasales, la sutura frontonasal.